Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los resultados de Iberdrola en 2022, qué supone su salida de México, que es muy importante, y por qué lo ha hecho, y a qué precio la compraría yo en este momento. Estos son los resultados de 2022. Son muy buenos y algo mejor de lo esperado, porque a principios de 2022 se esperaba que el beneficio por acción creciese el 7%. El beneficio por acción de 2022 es de 0,67 euros. Como curiosidad, el beneficio neto en España cae el 19%. Así que el nuevo impuesto que ha puesto el gobierno a las eléctricas no tiene sentido, como os expliqué en este otro vídeo que os dejo por aquí. Las inversiones están en máximos históricos. Esto es importante porque hace muy probable que en los próximos años siga creciendo a un ritmo bastante bueno. Fijaos en que casi todas las inversiones se hacen ya en renovables y redes. Iberdrola no convierte ya en construir nuevas centrales nucleares o de fuel, por ejemplo, o de gas. Esto hace que Iberdrola sea una de las empresas eléctricas que mejor tiene enfocado ya su negocio a lo que será el mercado eléctrico del futuro, las renovables y las redes. Porque tener unas buenas redes es muy necesario para que la capacidad renovable pueda crecer mucho más. Ya tiene una capacidad instalada renovable de 40.000 megavatios. Es decir, es una eléctrica muy grande a nivel mundial. En la imagen veis que la mayor parte de esta capacidad es eólica terrestre e hidráulica. Está invirtiendo mucho en eólica marina y construyendo parques muy grandes de eólica marina. En solar ya tiene el 11%, que es una cifra muy buena, y el 11% de almacenamiento hidráulico también es muy importante. Esta tecnología es la que sube agua a los pantanos cuando sobra eólica por las noches y luego cuando hace falta la deja caer. Así que es una energía renovable que da estabilidad a las demás renovables y eso lo hace muy interesante. Hasta 2026 va a construir otros 8.000 megavatios en renovables y la mayoría estará en el Reino Unido, España, el resto de Europa y Estados Unidos. Lo que acabamos de ver es la capacidad renovable. Aunque Iberdrola ya no construye plantas nucleares o de gas, las sigue teniendo y la capacidad total es de 53.600 megavatios. La nueva situación que se ha generado en el mercado energético de Occidente, con el tema de Ucrania y Rusia, y el desplazamiento de empresas desde Asia hasta Estados Unidos y Europa, beneficia mucho a Iberdrola. No debemos esperar que Iberdrola crezca los beneficios en el futuro al 20-30% al año, pero sí que es bastante probable que crezca más de lo que se esperaba a principios de 2021. Hasta 2021, Iberdrola esperaba que sus beneficios creciesen alrededor del 7% al año, y ahora es más probable que el crecimiento esté alrededor del 10%. Esto es un crecimiento de beneficio por acción y dividendo muy bueno. La deuda neta ha crecido el 12% en 2022 porque está invirtiendo mucho, como hemos visto antes. Como el EBITDA también sube mucho, el ratio deuda neta EBITDA sube pero muy poco, hasta las 3,3 veces. No es una deuda baja, pero es una deuda cómoda para Iberdrola. Fijaos que Telefónica tiene un ratio de deuda neta EBITDA inferior al de Iberdrola, pero como Iberdrola está creciendo más, la situación de deuda de Iberdrola es mejor que la de Telefónica. En la imagen veis que dice deuda ajustada. Normalmente es mejor coger la deuda sin ajustar, pero en este caso el ajuste es muy pequeño y además se debe a las acciones que recompra para compensar el dividendo flexible, así que es un ajuste correcto. Recordad que con todo esto Iberdrola paga un dividendo real y además con una fiscalidad mejor si elegimos las acciones. Se esperaba que el dividendo de 2022 fuese de 0,47 euros, pero gracias a estos mejores resultados ha sido de 0,49 euros. Esto es un 11% más que el dividendo de 2021 y el dividendo de 2023 creo que será al menos de 0,52 euros y quizá algo más si sigue teniendo este crecimiento tan bueno. Para 2023 se espera un crecimiento del beneficio por acción entre el 8% y el 10% sin tener en cuenta el nuevo impuesto de España que os comenté antes, y si finalmente se mantiene ese impuesto crecerá un poco menos, alrededor del 7% o 9%. Y poco después de presentar estos resultados de 2022, ha anunciado la venta de gran parte de su negocio en México. Esta noticia ha sido una sorpresa porque no se esperaba que hiciese una venta tan grande. Os voy comentando los principales datos y luego vemos por qué creo que ha hecho esta operación sorpresa, porque así se va a entender mejor. Vende 8.500 megavatios por 6.000 millones de dólares. Recordad que antes vimos que Iberdrola tiene en total 53.600 megavatios, así que ha vendido el 16% del total. Y el precio de venta es aproximadamente el 7,5% de la capitalización bursátil de Iberdrola. Es decir, es una operación muy importante y por eso tenemos que comentarla. Lo que vende son centrales de gas y un parque eólico muy pequeño. Así que con esta venta aumenta aún más el porcentaje que tienen renovables y se acerca más al modelo eléctrico del futuro, como vimos antes. La mayor parte de las centrales eléctricas que ha vendido venden su electricidad al gobierno de México. Y luego el gobierno de México se lo revende a los particulares y a las empresas. Esto se ve en el recuadro de la concesión gubernamental que os he señalado. Y este dato es importante para ver luego los motivos de la operación. En azul os he señalado que Iberdrola no ha vendido todos sus activos en México, sino que se queda con una parte. Lo que se queda es más o menos mitad renovables y mitad centrales de gas. El negocio que se queda vende directamente la electricidad a clientes privados, sin el gobierno como intermediario. Yo creo que el motivo principal de esta operación es que el gobierno mexicano quiere bajar de forma artificial el precio de la electricidad a los mexicanos.
para aparentar que están pagando menos por la electricidad. La diferencia, lógicamente, se la cobrará con más impuestos. Es una estrategia típica de compra de votos que esperemos que pronto empiece a perjudicar a los políticos que las hacen, porque la mayor parte de la población se dé cuenta de estos engaños. También en azul os he marcado que la idea de Iberdrola es invertir el negocio que saque por la venta de estos negocios en México en negocios de redes y renovables en Europa y Estados Unidos, que como vimos antes son el futuro más claro del negocio eléctrico. El precio de venta es bueno, ha vendido estos negocios con un ratio Enterprise Value EBITDA de 11 veces e Iberdrola cotiza ahora con un ratio Enterprise Value EBITDA de 9 veces. Y gracias a este buen precio de venta el ratio deuda neta EBITDA mejora en 0,2 veces. Con esta venta, Iberdrola queda como una empresa más pequeña en México, pero más enfocada a las renovables y sin esa relación con el gobierno de intermediario. Además, como veis ahí, parte de estas centrales que ha vendido tenían litigios con el gobierno mexicano. Con esta venta ese riesgo desaparece por completo. Lo cual hace pensar que el gobierno de México creía que no tenía la razón y lo más probable es que estos litigios los ganase Iberdrola. Pero estas cosas son largas y si se llega a esta solución inmediata, mejor para todos. Si suponemos un crecimiento del 7% en 2023, para ser prudentes, entonces Iberdrola en 2023 tendrá un beneficio por acción de alrededor de 0,72 euros y pagará un dividendo de alrededor de 0,52 euros. Es posible que sea algo más. Yo creo que entre 10,5 euros y 11 Iberdrola es una buena compra y si tuviese una caída entre 9,5 euros y 10,5, entonces ahí sería muy buena compra. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.